Tenemos una figura en perspectiva y nos dicen que hagamos las vistas diédricas con corte de cuadrante. Entonces dibujamos, por ejemplo, la posición de la figura. Tenemos que es un prisma, marcamos, por ejemplo, en asonometría isométrica con aproximación este ángulo sería de 60 y este 120. Entonces marcamos, vamos a hacer así rápido porque es un croquis. Entonces dibujamos el prisma manteniendo más o menos esos ángulos de 120 grados. Y ahora a partir de la base del prisma dibujamos siguiendo la dirección esta, dibujamos por ejemplo aquí la anchura. Bueno, tenemos que las líneas que serían, que aquí aparecerían como circunferencias, ya que esto va a ser un semicilindro, pues tendríamos que utilizar aquí esta disposición de la plantilla de elipses. Entonces tendríamos que venir aquí y coger la plantilla de elipses, por ejemplo esta. Entonces marcamos aquí posición de eje, entonces ya la tengo aquí, por ejemplo. Posición de eje y posición de eje. Lo mismo aquí. Desplazada. Y aquí igual. Bueno, eso quiere decir que en realidad aquí viene el cilindro y a partir de aquí baja en vertical. Y lo mismo entra tangente y baja en vertical. Y aquí corta a un plano, mientras que aquí va a tener otra circunferencia centrada por aquí. Cogeríamos otra vez, nos imaginamos, vemos que aquí ya tiene los ejes verticales, cojo la circunferencia que corresponde a ese hueco, los ejes verticales, ahí están marcados. Habría que hacerlo bien midiendo, pero bueno, por rapidez es un cilindro que se mete un poco, pero sin llegar a ser pasante, sin atravesar la pieza. Y ahora tiene otro cilindro hueco en el interior, aquí centrado con la elipse trasera. O sea que son dos cilindros, ¿no? Entonces se ve el primero y el segundo. Bajamos esto sería tangente al contorno. Esto entra tangente, tangente, lo mismo aquí. Y ahora aquí, pues a cierta distancia, pues tenemos lo mismo. Tenemos una forma plana y luego aquí otra curva elíptica. Esta curva elíptica también, si nos fijamos aquí, marca los dos ejes, se podría hacer con esto. Cogeríamos aquí la posición de los ejes. Vemos que una elipse horizontal es esto. Entonces tenemos aquí posición de un eje y de otro. O sea que nos quedaría más o menos por aquí. La posición vertical es esta. O sea que esta sería la curva que entraría tangente por aquí. Y ahora por debajo a cierta distancia, por tener grosor. Y lo mismo aquí. Estamos cogiendo esta. Bueno, vertical y tangente. Ya digo, esto tendría que cuadrarlo bien. Y aquí vertical y tangente a esa elipse. Bueno, por último, sabemos que las circunferencias horizontales corresponden a esta elipse. Marcamos aquí un hueco cilíndrico también centrado por aquí, bajando por aquí, siguiendo por la mitad, aquí a cierta altura, concéntrica con esta curvatura, tendríamos también esta. Nos marca otra vez los ejes ahí, si queremos ser precisos. Tendría que ser una elipse tal que su eje mayor fuera horizontal. Entonces tendríamos aquí esto y el grosor, la anchura, la parte inferior, y lo mismo aquí. Con la anchura para la parte inferior. Ya digo, esto habría que medirlo todo, está hecho así, sin medir, siguiendo la dirección para el cilindro, y aquí ya sí que lo ponemos pasante. De, por ejemplo, menor tamaño que el anterior. Vemos aquí la posición del vertical y debe coincidir con este, y el eje este debe coincidir con estos dos puntos. Y desplazado con el grosor de la pieza.
Bueno, insisto en que como está hecho en plan rápido no está muy bien, hay que hacer entonces en plantilzado las vistas y acotarlo y hacer el corte de cuadrante, que es uno de los más utilizados, y vamos a ver por qué se utiliza. Ya digo, esto por ejemplo debería ser siempre un grosor homogéneo, aquí no lo parece, aquí todavía está peor, tendría que venir esto más por aquí, etcétera. Bueno, pues según eso tenemos vista en alzado, vamos a coger esto como alzado, tenemos por ejemplo, vamos a poner aquí la línea de tierra, marcamos aquí líneas ortogonales, por ejemplo para el primer cilindro, esto debe ser perfectamente vertical, ambas paralelas, y hay simetría en la pieza, o sea que a partir de cierta distancia se repite ese mismo detalle. Ya digo, esto es, si es un croquis debe ser a mano alzada, pero para que quede un poco más presentable lo hago así. Bueno, tenemos en síntesis, esa es la pieza, y luego la parte inferior corresponde a las circunferencias. Entonces, si por ejemplo tenemos que el grosor va a ser este, ya que es una semicircunferencia, no sé si nos valdrá aquí esta. Bueno, vamos, como esto llega hasta aquí y luego todavía tiene un tramo recto, pues pondríamos un tramo más pequeño. Por ejemplo, aquí y aún tiene un hueco y aún le queda. Entonces si marcamos, por ejemplo, aquí la posición del hueco, vamos a hacer el hueco por aquí y ampliar la pieza hasta aquí. Bueno, eso quiere decir que el hueco viene por aquí, y la pieza viene hasta aquí. Bueno, por tanto, ponemos un hueco cilíndrico, habíamos dicho estos dos iguales, corresponde a esta medida, a este diámetro que vemos aquí. Entonces ya marco aquí. El centro debe estar concéntrico también con el otro. Entonces esto va a corresponder al cilindro. Y ahora aquí el cilindro lo tengo desde aquí hasta aquí, más o menos. Decimos que era esta circunferencia, parece esta. Bueno, esto debe estar horizontal, los dos centros alineados en una horizontal. Y ahora aquí, respecto al centro, este arco era concéntrico, entonces respecto al centro, una medida igual. No sé si nos valdrá esta. Bueno, pues marcamos aquí, viendo que el centro sea esto, habría que coger una línea, marcar el eje, ya digo, como lo hago en plan boceto, pues lo hago en plan rápido, solo es para acotar, para que se vea cómo se acota. Y justo cuando llega a la mitad es cuando unimos. Y lo mismo aquí. Bueno, pues tendríamos esto visto desde arriba, esto se verá aquí, este detalle, y se verá esto. Y lo mismo, esto se verá, este detalle, y se verá esto. Un corte de cuadrante quiere decir que realmente vamos a cortar la pieza por aquí. O sea que viene por aquí, cortamos por aquí. Es imaginario el corte, por eso se pone un rayado. Entonces llega hasta aquí, ahora intercepta esto, subimos y ahora viene por detrás. Entonces, como tenemos este plano que corta de forma meridiana, al llegar aquí arriba, pues también tendrá aquí la elipse, entonces baja esto hasta aquí, luego se mete y luego entra un poco así. Entonces tenemos este tramo hasta aquí. Y aquí ya podemos poner un rayado para que se vea que hemos quitado ahí el trozo. Luego esto baja y lo voy a continuar por aquí dejando ver hasta la mitad de la pieza centrado, haciendo las diagonales, queda aquí. O sea que el eje por la mitad quedaría por aquí. Por tanto voy a llegar hasta este punto, corto aquí y ya me vengo hacia este lado. Eso quiere decir que aquí aparece cortado un rayado, como ya dijimos, con líneas a 45 grados. Ahora cambiamos la dirección por ser
otro plano. Bueno, pues ese sería el corte cuadrante, que como ya digo es imaginario, y por tanto ahora me dejaría ver solo este tramo y aquí este tramo. Y aquí me dejaría ver hasta aquí. O sea que tenemos este trozo, hemos quitado esto, y ahora aquí arriba pues se ve la parte superior que corresponde a esto. Y ahora la parte inferior que corresponde a esto. Bueno, o sea que este es el cilindro que nos deja ver aquí. Pasa que se superpone con el dibujo de abajo. Entonces tendríamos este primer cilindro y un segundo cilindro. Bueno, pues el corte de cuadrante entonces nos deja ver ahora por detrás la pieza para explicar. Hemos quitado de forma imaginaria esto, entonces esto hay que representarlo aquí. Marco el eje de simetría. Recordamos que los ejes no son punto línea, es una línea larga y otra más pequeña, luego otra larga, otra más pequeña, pero sin llegar a ser puntos. Pues nos acercamos un poco. Bueno, marco este eje, marco también ejes para las circunferencias, centro y centro aquí, y siempre distancia entre centros para acotar. Eje de simetría para toda la figura, ya que es simétrica, debe pasar también, pasar por aquí por el centro. Y también eje de simetría aquí por la mitad. Pues tenemos estos dos ejes, tenemos este. Entonces ahora marcaríamos tal y como está aquí la pieza. Tenemos el cilindro hueco. Bueno, esto se marca siempre de donde sale la pieza, una línea, otra y otra. O sea, no se puede hacer esto así. Siempre sale esto continuo y en la esquina son dos continuas, ¿no? Porque ahí no se distingue muy bien. Este iba a ser pasante de una esquina a la otra. Entonces tenemos este y ahora tenemos uno más estrecho. Bueno, y esto es lo que se va a ver aquí. De repente está quitado ese trozo y nos deja ver, quitamos los dos planos, nos deja ver la parte de atrás. Entonces marcamos aquí esta línea con el grosor este el mismo y esto. Bueno, como nos deja ver la parte de atrás, pues nos deja ver esta línea, nos deja ver esto, y esto es lo que aparece todo seccionado. Cogemos ahora, para que quede un poco más claro, quitamos lo que sobra, y esta línea no se marca porque es un corte imaginario. O sea, esta línea ya separa esta pieza de esta. Quitamos entonces aquí esto. Si esto está redondeado con un ángulo muy pequeño, con un arco muy pequeño, no se acota. Entonces llega hasta aquí y luego llega desde aquí. Bueno, no llegaba desde este punto, desde este punto aquí hasta aquí. Deja ver la parte de atrás de la pieza y llega hasta aquí. Bueno, cuando una pieza aparece cortada en un alzado, aquí no se pone el hueco discontinuo, las discontinuas desaparecen, porque para eso mostramos ya, aunque sea distinto. Entonces, si quisiera, como es distinto, podría mostrar este, pero lo convierto en continuo, y si quiero hago un corte parcial, que quiere decir que de una forma irregular le quito aquí un trozo y marco aquí la línea 45 grados, para ver que es distinto del otro, marcando aquí ahora el eje, siempre el eje. Y lo mismo aquí, el eje. Y aquí. Marcando aquí, estos eran de igual grosor. Como aquí no se ve, pues ya digo, y
cuando había corte no se marcaba, ni siquiera marcamos el eje, porque realmente ya no lo mostramos. Entonces, en el caso este se representa esto. Eso quiere decir que aquí le he quitado este trozo y he hecho un corte irregular. Por lo tanto, le quito aquí un fragmento y luego es como si le quitara aquí un trozo irregular. De manera que esta sección es lo que represento aquí como corte parcial. Quito entonces esto y me tiene que dejar ver la pieza aquí por detrás. Y aquí igual. Bueno, esta elipse sería igual que la otra de grande. Entonces, este es otro corte imaginario, por eso aparece el rayado, pero es solo de un fragmento. En este caso no es un corte de cuadrante, que quiere decir que le quito un cuarto a la pieza. Con lo cual tengo ya este tipo de corte y tengo este otro. Y ahora es cuando aquí marco con líneas finas a 45 grados y equidistantes. Aquí tengo el trípode delante. Están ya las líneas más finas y siempre equidistantes y a 45 grados. Bueno, pues eso sería ya el corte de cuadrante para esta pieza y ahora habría que acotar. Pues simplemente si esto tiene un ángulo, un arco un poco mayor, ya puedo poner aquí directamente el centro y marcar aquí, por ejemplo, el radio. Si marco el centro ya no pongo la letra, pongo la medida, ya no lo acoto. Esto si acoto aquí el diámetro, no lo acoto aquí abajo, pues lo puedo hacer hacia arriba o hacia abajo. Pongo una línea de cota. Las flechas son llenas a 15 grados y luego se pone el número centrado. Si no cabe, se pone lateralmente. Como es una circunferencia, lo pongo aquí fuera y tengo que poner el signo, el símbolo de diámetro. Pues por ejemplo 10, por poner un ejemplo, ¿no? Lo puedo sacar fuera. Ahora tengo que acotar esto. No se puede acotar lo discontinuo. Por ejemplo, esto no lo podría acotar nunca. Entonces marcaría aquí la flecha siempre con líneas finas y esto lo continúo. Entonces pongo aquí la medida de la anchura, por ejemplo 2,5. Marco, por ejemplo, distancia entre ejes o, por ejemplo, distancia, esta línea se convierte en continua. Entonces ya pongo aquí la cota para esa línea. Si quiero pongo líneas a 45 grados. Y siempre la cota encima, por ejemplo 40. Estoy poniendo las medidas así, sin tener en cuenta la lógica, vamos, que no. Luego, por ejemplo, otra cota, por ejemplo de aquí a aquí, pasando esto un poco, línea de mayor grosor, 24. Y así con todas, por ejemplo, para esta, lo ideal es que la pusiera aquí, pero tendría que alejarlas hacia abajo. Entonces la podría poner aquí arriba o también aquí. Normalmente cuando se hace todas estas en un grupo, pues se ponen todas en el mismo sitio, para no andar cambiando la posición de la vista de un lado para otro. Entonces esto, por ejemplo, que fuera 14. Si hay un eje, la desplazo. Bueno, pues esta sería la forma de acotar. Y ahora tendría que acotar más cosas, por ejemplo esto, el diámetro, lo mismo, sigo línea fina, continua, manteniendo siempre las distancias. Empiezo, por ejemplo, cogiendo 1 centímetro en la primera y a partir de ahí todas a 0,8, por ejemplo, diámetro 10. Las que son verticales se ponen así para girar hacia la derecha y ver el dibujo. Las líneas del objeto deben ser más gruesas que estas líneas auxiliares de cota y que las de cota. Y ahora, por ejemplo, este diámetro. Lo sacamos fuera del eje, tendría que haber distancias iguales siempre, flechas por fuera ya que es muy pequeña. Y lo mismo, esto es una circunferencia, volvemos a poner el símbolo de diámetro, por ejemplo, 6. Bueno, y así podríamos seguir, por ejemplo, para acotar esto, pues igual ya no sigo,
sí conviene que si pongo flechas, pues todas sean flechas y no así, o al revés, ¿no? Aunque para los arcos siempre se ponen las flechas. O sea, no se viene poniendo una línea así para un arco. Pero sí se puede poner flechas para los arcos y para las demás, pues estos símbolos con líneas de mayor grosor a 45 grados. Bueno, pues este es un corte de cuadrante que significa simplemente quitar un cuarto de la pieza para dejar ver. En este caso teníamos que acotar esto y como no se puede acotar lo discontinuo, entonces por eso lo hice aquí. Le quité ese trozo y lo mismo aquí. Esto pues tendría también que acotar. Esto como va a ser el diámetro, pues acoto con las flechas por fuera, por ejemplo. Y si no me cabe aquí, pues lo pongo aquí. Diámetro 5,6. Bueno, el que fuera. Y luego nunca se acota de esquina a esquina, para eso se acota entre esto, ahora se acotan los diámetros y se acota el radio dirigido. Pongo la letra, porque aunque va dirigido al centro no continúo la línea, entonces pongo radio, el que sea, por ejemplo 9. Entonces tengo esto, como hay simetría ya no acoto esto, y ahora este diámetro ya está aquí y el de aquí hay simetría, ya no lo acoto, ¿no? Pero bueno, si lo hiciera aquí abajo, pues lo pondría aquí. Esto es de 180 o menor, entonces esto se acota como radio. Al ser más de 180 se acotaría como diámetro. Eso quiere decir que esto sería acotado como diámetro. Bueno, pues lo dejamos aquí. Es una pieza con corte de cuadrante. Luego habría que marcar un poco más fuerte pues lo que quedaría visible. En este caso nos queda de la pieza esto visible.